buenos días. Nos encontramos con la controversia de una noticia el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la didáctica y para ello tendremos a un invitado súper especial. Para la ampliación de esta noticia, Laura se encuentra en el sitio de la entrevista en la Universidad de Los Llanos. Laura, es tu Así hora. es, Neisy. Me encuentro en las instalaciones de la Universidad de Los Llanos. En contados minutos se dará inicio a la entrevista realizada por nuestra colega Ivonne Beltrán. Muy buenos días, mi nombre es Ivonne Beltrán, del programa de licenciatura en Educación Física y Deportes de cuarto semestre. El objetivo de esta entrevista, dentro del marco de la pedagogía didáctica, conocimiento y tendencias investigativas enfocados en la didáctica, nos encontramos acompañadas del profesor Camilo Pardo. Nos va a colaborar con unas preguntas para ampliar el tema de la didáctica. Buenos días, Ivonne, gracias por la invitación. Profe, ¿cuál cree que es su reto como docente de educación física en el campo de la didáctica? Bueno, primero que todo hay que pensar el concepto de didáctica, ¿sí? De pronto hay que tener una noción por lo menos elemental de lo que significa la didáctica y de sus repercusiones en el campo de la enseñanza de la educación física. Considero que la didáctica en amplio panorama puede entenderse como una forma de mediación hacia el aprendizaje, una forma de comunicar lo que sé. El reto fundamental tiene que ver con esa apropiación o ese dominio de saber y saber jugar a la misma vez con la caja de herramientas que nos proporciona la didáctica. Es decir, yo puedo establecer como forma de abordaje educativo pues el juego, ¿sí? Pero tengo que saber qué tipo de juegos puedo utilizar, cómo los puedo adaptar al momento vital que están experimentando los sujetos de enseñanza, si son niños, si son adolescentes, si se trata de una comunidad de adulto mayor, etcétera, etcétera. Recuerden pues que el campo de la educación física tiene un rango de acción demasiado amplio, entonces la didáctica tiene que contextualizarse justamente y el reto pasa por ahí, el reto pasa por asumirse pues como un docente propiamente dicho, descubrir cuáles son las estrategias que mejor favorecen mi característica, mi forma de aprendizaje y por exponerlas en el campo formativo propiamente hablando. Bueno, profesor, entonces teniendo en cuenta eso, ¿qué perfil humano y profesional debe cumplirse para calificar como un buen maestro, como un excelente maestro, desde el punto de vista de la didáctica? Pareciera que hay dos preguntas ahí al mismo tiempo. Primero, ¿qué consideramos por maestro, no? Y en el segundo sentido, pues, ¿cómo el maestro o esa categoría de maestro que yo tengo puede llegar a ese título de buen maestro y de didacta? Excelente porque maestro. Una cosa puede llegar a ser el didacta propiamente dicho y otra cosa el maestro. Hay gente que sabe que son maestros en algún campo de la forma didáctica de comunicar el saber. No sé si de pronto aquí tengamos que pues, hablar un poco sobre el factor de personalidad de ese maestro. Yo creo que un maestro debe tener vocación por lo que hace, debe amar lo que hace, ¿sí? Y en esa medida debe también saber provocar, sugestionar a los estudiantes o a los discípulos, o no sé, enamorarlos de su discurso, luchar incluso por ellos. En algún sentido puede verse también el maestro de un contexto religioso propiamente dicho, el que se preocupa, el que busca estrategias, el que los indaga, el que los confronta. Y con la didáctica justamente tiene que ver con ese enamoramiento del discurso del maestro, que incluso puede llegar a extralimitar el contexto de la formación propiamente dicha, ¿no? Y pasar a un plano más personal. Yo puedo tener alumnos problemas, ¿sí? ¿Qué hago con ellos? Yo me puedo preocupar por la clase propiamente dicha y listo. Y salió de mi clase y ya ahí no soy maestro y ya ahí no me interesa lo que pase con usted. O puedo brindarle la confianza. ¿Qué con eso que yo trato de proponerle? Sí. Si de pronto en ese mismo sentido me va a decepcionar o me va a defraudar o por el contrario se va a preocupar por ese contenido de aprendizaje que estoy tratando de comunicarle y va a hacer algo con su vida, ¿no? Entonces, yo creo que ese perfil humano es humano justamente, el que se preocupa por el otro, el que trata de comprender, el que trata de entender, el que trata no sé, de proponerle el maravillamiento por la existencia, ¿no? Por la vida misma. Si se cae de pronto en el perfil solo humano y el docente
tiene su perfil humano es excelente, su vocación, sus intenciones, pero si no tiene la formación profesional. Cuando hablamos, digamos, de maestro, hablamos de un dominio del saber. Bárcena habla del dominio del saber. Es decir, yo no me puedo parar frente a un grupo a tratar de improvisar, ¿sí? Y a menos que tenga una capacidad de improvisación, pues, genial, pero yo en la medida de lo posible debo dominar un saber para intentar comunicarlo. Y por eso también, pues, estamos hablando de la categoría de maestro, ¿sí? Que no la tiene cualquiera, ¿no? Claro, una cosa es profesor, otra cosa es maestro. Sí, y pues profe, digamos, bueno, hay una serie de diferenciaciones que se pueden establecer entre docente, profe, maestro, instructor, entrenador, pero uno más o menos va perfilándose o autoperfilándose a cualquiera de esas categorías. El maestro incluso puede verse desde un punto de vista místico, ¿no? Hay grandes maestros de la historia, hay grandes iluminados de la historia que de pronto intentan transmitir, no, pues, porque el conocimiento es casi imposible de transmitir, pero sí comunicar esas experiencias que han tenido en el marco del descubrimiento del sentido de la existencia misma, del sentido de un campo del saber, del significado de muchas cosas. Bien, entonces, teniendo en cuenta el saber, el conocimiento que se entrega, ¿qué y cómo enseñar en este mundo en el que el conocimiento está fluye en abundancia en la internet, sin dejar a un lado la didáctica? ¿Será que eso le resta importancia, le quita esa necesidad de utilizarlo? Volvemos al tema del contexto. Nosotros tenemos que pararnos en un contexto contemporáneo, permeado por las TIC. ¿Qué enseñar? La educación física actualmente puede entenderse como un campo de estudios, un campo de conocimiento, ¿sí? Yo me ubico en una línea, yo me puedo ubicar en la línea deportivista de la educación física y yo voy a transmitir pues una forma un poco más incluso mecánica de la educación física, si me hago entender, mucho más positivista. Yo me puedo preocupar simplemente porque los estudiantes den vueltas a la cancha. Y esa puede ser mi forma didáctica y digamos, ¿cómo se ven atravesadas las TIC? Ahí pues simplemente puedo establecer test y puedo establecer análisis a partir de software y etcétera sobre esa forma de ver la educación física, que es la tendencia deportivista. O por el contrario, me puedo parar en la pedagogía lúdica, ¿sí? Y trato de enamorar al estudiante con otra serie de estrategias, ¿sí? Y con otra serie de didácticas y atravesadas justamente o cruzadas por las posibilidades tecnológicas. Yo no puedo desconocer que el estudiante incluso puede que en este momento sepa más que un profesor, ¿sí? Pero eso no indica o eso no obsta para que el profesor deje de necesitarse. El profesor siempre va a ser un mediador, siempre va a ser un orientador en ese proceso de conocimiento, que tiene que entenderse de esa manera, como un proceso, como un auto, pues, gestión de mis propias posibilidades, de mis propias cualidades, de mis virtudes, incluso de mis deficiencias, ¿me hago entender? Entonces, en primera medida hay que tener en cuenta en qué, dentro de ese campo de conocimientos, en qué perspectiva me paro yo. Si me paro en una perspectiva mucho más pedagógica, justamente, o una perspectiva mucho más positivista de la educación física, o desde el punto de vista de las ciencias biológicas, de las ciencias de deporte, etcétera, ¿sí? Porque recordemos que es un campo bastante complejo. Entonces, eso confirma que el uso de las TIC no limita la didáctica, sino le ayuda, es una herramienta más en el aprendizaje. Exacto, hay una herramienta, justamente. Yo puedo ir y enseñar patrones básicos de movimiento a partir de un video, o a partir de la música, o a partir de, bueno, etcétera, ¿sí? Y es válido. O puedo pararme yo y ser el centro de atención y a través del ejemplo enseñar también patrones básicos de movimiento. ¿Sí me hago entender? Bien, profesor. Bueno, entonces, en una clase, la falta de materiales, de recursos económicos y o tiempo influyen en el diseño y la aplicación de un método en el que sobresalga la didáctica. Si no tiene esos recursos materiales. Sí, no, ¿por qué? Porque el docente o el profesor comprometido debe preparar sus clases. ¿Me hago entender? Tenga o no tenga. Tenga o no tenga esos recursos. Es decir, él no puede
pensar que porque no hay una pista de atletismo lisa, bien, digamos, construida o definida, no vaya a posibilitar la clase, ¿sí? No vaya a hacer la clase. Puede utilizar otra serie de estrategias. Tiene que leer muy bien el contexto, tiene que ser ingenioso en ese campo, curioso, tiene que... no sé, ahí tiene que jugar con muchas cosas. Por eso la didáctica es en algún sentido una caja de herramientas, porque yo tengo que saber qué voy a hacer conmigo, qué va a pasar conmigo. Yo no puedo quedar mal, yo no le puedo decir a la estudiante no hay clase hoy. ¿Sí me hago entender? Yo tengo que, si yo tengo un sentido de responsabilidad, si yo tengo un sentido pues en algún aspecto de amor por lo que hago, pues yo debo preocuparme por eso justamente. Y sí limitan y a la vez no es del todo una limitante. Bien, a la hora de implementar su técnica o su método, su estilo de enseñanza, ¿influye el estar o el no estar actualizado en su campo de acción, ¿sí? Para que se produzca un aprendizaje significativo? El estar desactualizado impide que su estilo de enseñanza sea significativo. Lo que veníamos hablando del dominio del saber. Yo no puedo enseñarle, por ejemplo, a leer a alguien si yo no soy un lector. ¿Sí me hago entender? Es muy difícil comunicar mi experiencia frente a la lectura y mi enamoramiento de la lectura y mi pasión por la lectura si yo no he leído. Que es, digamos, lo que nos diferencia de los entrenadores empíricos, ¿sí? Que de alguna forma son, digamos, curtidos por la experiencia, son experiencia básicamente, pero los aspectos teóricos deben darse todos los días. Y que el mundo gira, cambia constantemente, lo sabemos. Porque la educación física, es decir, es una permanente comunicación, pues, con el hecho educativo propiamente dicho. Un proceso en el que está atravesados factores familiares, en el que están atravesados factores socioculturales. Entonces, si yo como profesor me estanco de alguna manera, me sedimento intelectualmente, pues mis clases se van a empobrecer, ¿sí? Entonces, es eso básicamente. No sé, para que la educación o el aprendizaje sea significativo, yo también debo previamente preocuparme de eso que quiero dar a conocer, de eso que quiero que el otro aprenda. Sí, más o menos es por ahí lo que yo entiendo. Sí, muy bien, profesor. Sí, claro, el mundo es cambiante y pues los métodos y los estilos deben adaptarse al cambio. Profesor, muchas gracias por su tiempo. Para nosotros es muy enriquecedor que comparta su experiencia y su punto de vista. No, pues digamos, para añadir, yo sé que de pronto hay referentes teóricos de la didáctica que son de obligada recurrencia, por ejemplo, como pues Comenio. Ahorita con el curso que vienen tocando con el profesor Edgar, el texto de el enfoque de la didáctica desde el punto de vista constructivista también es importante, pero uno puede encontrar didáctica, por ejemplo, en El Principito, ¿sí? En El Maestro Ciruela, que son libros que un niño de quinto puede leer y que un profesor formado universitariamente dirá, uy, pero a mí de qué me sirve esto, ¿sí? Y hay cosas que se extraen de ahí, factores de personalidad, formas de asumir la clase, cómo lidiar con las necesidades, cómo lidiar con esos estados de ánimo de los niños, cómo construir un estado mental. Entonces es básicamente eso, jugar. Tiene que ver con eso, con un juego, con la posibilidad también de divertirnos en nuestras clases, de gozárnosla, de maravillarnos ante la existencia, ante las cosas y ante lo que hacemos básicamente, de amarlo. Creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Muchas gracias por su aporte, profesor. Bueno, ustedes. Muchas gracias, Laura y Egon. Con esto damos por terminado la emisión del día de hoy. Estaremos atentos al desarrollo de esta noticia.